Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un repaso de esta guía de estudio que estamos disfrutando ya hace 8 semanas. ¿Cómo hacer amigos para Dios? Me acompaña el señor Ezequiel Quintana. Bienvenido, Ezequiel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Leo. Y acá estamos también para seguir repasando esta buena lección. El señor Leonardo Meda. Leo, bienvenido. Gracias, chicos, la verdad es un placer y bueno, gracias a todos los que se están conectando para repasar con nosotros. ¿Cómo nos encuentran aquellos que nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales en las cuales estamos apareciendo? Es esencial que vos puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Break WAP, así como puedes ver en la remera del Cape Seba, del Pastor Seba, y también puedes encontrarnos así en Facebook y en Instagram. Si vos nos seguís por esas 3 redes vas a estar informado de todas nuestras actividades. Y también este mismo repaso en formato podcast, es decir, audio, pues lo puedes encontrar en nuestro canal de Spotify, Capellanía WAP. Así que si nos encontrás en esas 4 plataformas, te aseguro que vamos a estar muy conectados. Y además le damos la tarea a aquellos que nos encuentran de compartir. Si les pareció atractivo, les gustó, les sirvió, lo podés compartir también en cualquier plataforma de estas que acaba de nombrar Leo. Ese título y el versículo clave de esta semana, que es una semana súper importante. Es una semana para ver bien, hacer foco en el ejemplo de Jesús, ¿no? Porque el título dice ministrar como Jesús. Vamos a estar haciendo ahí foco en esta parte. Mateo, capítulo 9, versículo 36, dice lo siguiente. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué tal? Buen versículo. Sí. A mí está describiendo ahí una situación. Sí, a mí me llama la atención porque nos decimos cristianos, profesamos la fe cristiana, que se centra en la figura de Cristo. Entonces, para ser cristianos, al que más deberíamos estudiar es a Cristo, ¿no? Porque Él es el que nos termina dando la forma, ¿no? La esencia del cristianismo. Tal cual. Tan importante es conocer a Jesús para poder ministrar como Jesús. Para mí es esencial, ¿no? Porque esto yo lo estuve pensando un poco durante la semana, como los equipos de fútbol, ¿no? Porque yo particularmente tengo el placer, y lo voy a mencionar, de ser de San Lorenzo. Alguno podría decir, bueno, un equipo que la ha pasado dura, un descenso, una Copa Libertadores que nos costó más de 100 años ganar, pero para mí ha sido un placer familiar que lo he heredado, ¿no? De ser de este equipo. ¿Y qué pasa? Cuando vos sos del equipo que seas de fútbol, si sos argentino esto lo vas a entender muy bien, empezás a mirar referentes, empezás a mirar, a ver la camiseta que salió, te querés poner la camiseta y empiezas también a aprender, por ejemplo, canciones. Yo me acuerdo de mi adolescencia, hoy en día en mi vida el fútbol no ocupa el lugar que ocupaba en mi adolescencia, pero me sabía las cancioncitas que cantaban en la tribuna, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno quería reflejar todo lo que significaba ser de ese equipo. Y ahora, si yo quiero ser del equipo de Cristo, porque es eso, ser un cristiano, ¿a quién tengo que mirar? Al más grande referente. Creo yo que el problema está cuando no sabemos quién es el referente del cristianismo, ¿no? Cuando empezamos a poner en el lugar de Cristo a otros quizás. Y bueno, ahí quizás estaríamos reflejando a otras personas. Sí, y de hecho, a veces sin querer uno empieza a mirar a otros cristianos. Claro. Hablo de grandes predicadores, buenos pastores, personas muy buenas, pero terminamos mirando a alguien que no es Cristo. Claro. O sea, está bueno que cada uno sepa que debe conducir a aquellos a los que les podemos causar una influencia a los pies de Cristo. Tal cual. ¿Recordás las palabras de Pablo cuando dice que él no quería ser, mírenme a mí, sed imitadores de mí, como yo de Cristo? Tal cual. Y ahí creo que está la clave. Como decía, bueno, nos miramos, yo puedo estar mirando a mi hermano, a otro cristiano, pero ojalá que al ver otro cristiano estemos viendo a Cristo. Porque yo puedo estar viendo, a ver, sé que hay gente que me mira. Inevitablemente hay gente que nos está mirando, que mira lo que haces, cómo te vestís, cómo hablas, dónde vas, qué haces, en general. Entonces, si yo soy un imitador de Cristo y estoy buscando que la gente vea en mí a Jesús, estoy logrando el objetivo, porque estoy haciendo que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, decía Pablo. Bueno, eso debería ser nuestro objetivo si queremos que los otros nos vean. Ahora, si yo estoy dejando el yo por sobre Cristo, estoy siendo un cristiano de nombre, pero no estoy realmente viviendo como Cristo, ahí sí,
que me van a ver, van a querer imitarme a mí, pero van a estar imitando a Ezequiel y no a Jesús. Sí, yo pienso en lo siguiente, corríjanme si estoy muy equivocado, ¿no? Jesús pasa 3 años y medio, más o menos, predicando aquí en la tierra con un trabajo realmente muy, muy bueno, excelente, el mejor de todos, sin ningún tipo de dudas. Logró algunos seguidores, no tantos, pero esos seguidores se fueron multiplicando, copiando la forma, el método Tal cual. que Jesús había dado. Y al día de hoy llegamos a ser millones, y algunos inclusive han entregado su vida por estos ideales por los que Cristo también murió, de paso. Entonces, hoy viendo tantos influencers, tanta gente con redes sociales, con muchos seguidores detrás, yo estoy seguro que ninguno de esos seguidores daría ni una uña por esta persona, ni siquiera la conoce de verdad. Entonces, a lo que voy es, qué poderoso fue el método que usó Jesús para poder formar esta iglesia cristiana. Sería bueno copiarlo, ese método. Sí, y ¿sabes qué pasa, Seba? Y ese, que quizás uno piensa, bueno, ¿cuál será el mejor método para predicar, para contagiar, para hacer discípulos, para que más gente llegue a conocer a Dios a través de lo que hacemos, en nuestro caso, en la iglesia adventista, ¿no? Pero quizás la forma que tenía Cristo era la más básica y simple de todas. Hay una cita en el Ministerio de Curación, página 102 de esta autora norteamericana, Elena G. de White, que dice que solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles de bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. O sea, el método de Cristo básicamente se basaba en simpatía, atender las necesidades reales de las personas y ganarse su confianza. Entonces, lo que hacía Jesús era pasar tiempo con la gente, ¿no? Porque para mostrar simpatía, bueno, una sonrisa está bien. Pero para conocer las necesidades de una persona, con ustedes dos yo he pasado mucho tiempo, ya llevamos unos añitos trabajando, y yo sé qué es lo que necesita ese, qué es lo que necesita Seba, y ustedes llegan a saber, quizás algún día yo no estoy tan de buen humor. Me acuerdo una vez que el SM me preguntó ahí en un viernes previo a un culto, me dice, tenés cara de chinchudo, me dice, ¿te pasa algo? Y yo no podía ocultar que me estaban pasando algunas cosas, ¿no? ¿Y por qué? Porque pasamos tiempo juntos, ¿no? Y a veces eso es lo que menos queremos, dar tiempo a los demás, ¿no? Somos un poquito mezquinos. La cuestión del tiempo que Jesús no elige cientos de seguidores, él elige 11, 12, y con ellos trabajó la cuestión de pasar tiempo. Y hoy nos dedicamos tiempo para nuestros amigos, para nuestros vecinos, una charla, Tal cual. un ratito en la vereda, también que ahora estamos en una situación de pandemia, pero la calidad del tiempo nos haría como iglesia ser mejores también. Totalmente. La simpatía, claramente, nos falta simpatía, ¿no? Por eso encontramos que hay otras cuestiones que no tienen, ajenas a la religión, que son sumamente simpáticas y que tienen mucha adherencia. No sé si me explico. Hay mucha gente que se mete en un club social por lo simpático que es la gente del club social. Tal cual. O no sé, en algún grupo donde se juntan a hacer escultura, pintura, etcétera. Nosotros como iglesia a veces no somos tan simpáticos como lo era Jesús. Claro. Deberíamos copiar ese modelo de Jesús. Y otra cosa, como dijo Leo, cubrir las necesidades que pueden ser variadas. ¿Sabes que estoy recordando hace varios años una escuela sabática que hablaba acerca de la resiliencia? Y decía algo que me quedó muy grabado. Nosotros somos incapaces de sentir el dolor ajeno como ser humano. Vos me podés describir el dolor que estás sintiendo, pero yo no lo siento. Yo no estoy sintiendo el dolor. Hace poco fui papá, yo no sentí el dolor de parto o el dolor que sufrió mi esposa en el momento. Yo no lo sentí. Yo puedo tratar de imaginar. Nosotros, esto de escuchar a otros, cuando vos escuchás, una escucha atenta, de tratar de entender lo que le está pasando a la otra persona, nos cuesta mucho a veces. Nos cuesta mucho de decir, bueno, mi hermano está pasando por mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi vecino, mi familia, está pasando por tal cosa. Bueno, y uno lo escucha, ¿no? Y sí, ajá. Y a veces nos cuesta eso de empatizar con la persona y decir, ¿sabes qué? Te entiendo. Y porque a mí me pasó algo parecido, ¿no? Por eso creo que lo mejor es cuando podemos comprender desde la vivencia también. Desde que yo viví algo similar también. Y ¿sabes qué? Quiero mencionar esto que me quedé pensando con lo que decía Leo, que el método de Cristo no anula nuestra personalidad. Claro. El método de Cristo no va a anular tu personalidad. Así como sos vos, así como somos cada uno de nosotros, así Dios nos quiere usar. Muy bueno.
no va a anular, sino que te va a usar. Eso es central ese. Entonces, si yo encuentro que hay otros métodos o que alguien me está diciendo, bueno, no, esta es la forma de predicar. Bueno, chequémosla. Pero si anula mi personalidad, no es la forma que Cristo quería, ¿no? O sea, Dios quería que nosotros hagamos estas 3 cosas que acabamos de decir: simpatía, necesidades y confianza, con Seba, tal como es, con ese y tal como soy yo. ¿Es así? Con tus gustos también, Está bueno. Porque a vos te puede gustar un área, a mí me gusta otra, Está bueno. a Leo otro, a ustedes cualquier otra cosa. Y el Señor ahí es donde quiere usar los dones que el Espíritu Santo nos da en la obra de Él y en la aplicación del método de Cristo. Está bueno. Cuando Jesús está formando este movimiento revolucionario, que en realidad ya estaba todo el argumento ya en lo que nosotros le decimos el Antiguo Testamento, una versión un poquito con algunos retoques, pero básicamente era lo mismo. Él le dice a los discípulos: ustedes tienen que involucrarse con la gente, involucrarse, y se lo dice de una manera muy práctica, porque para mí si hay algo que tenía Jesús que hay que imitar es lo práctico. Dice: ustedes son la sal del mundo, ¿no? Y la sal no sala si no se mete dentro del producto. O sea, no podemos, o sea, son la luz, pero la luz que tiene que alumbrar ahí, ¿no? O sea, no una luz externa ajena a la oscuridad. O sea, esa ilustración que usa es tan vigente hace 2000 años como hoy. El hecho de involucrarme, hoy nos cuesta involucrarnos. Sí, cuesta. Y eso también va muy de la mano, o sea, con Juan 17:15, que dice: no ruego que los quites del mundo, ¿no? Sino que los guardes del mal. Y eso en palabras de Cristo sobre sus discípulos, orando por ellos. Él se estaba refiriendo a que nosotros 3 tenemos que involucrarnos en la realidad de las personas, ¿no? Donde están, en lo que les está pasando. Si hay alguien que está pasando un mal momento con algo que quizás a mí me desagrada. A ver, por ejemplo, yo sé que las adicciones no son buenas, ¿no? Sé que me quiero alejar de las drogas. Pero si hay alguien que está pasando por ese momento, obviamente que tengo que acercarme a su realidad para poder levantarlo hasta el punto donde Cristo quiera levantarlo, no el mío. Y si no me involucro, como vos decís, si no voy directamente ahí, va a ser muy difícil lograr ayudarlo, ¿no? Sí, y Jesús hacía esto de la simpatía, involucrándose. Hoy yo creo que no nos involucramos, y si nos involucramos no somos simpáticos a la hora de generar un juicio. Sí. Sobre la persona. Nos ponemos un poquito duros. Claro, vos tenés un problema de adicción, algo hiciste. Claro. Yo ya te lo dije antes y generamos un juicio. Jesús no hacía esto. Tal cual. El método de Jesús no viene con un juicio. De hecho, hay varios casos en la Biblia donde Jesús podría haber realizado un juicio, condenando inclusive. Ni yo te condeno, le dijo a la mujer cuando la estaban por apedrear y Jesús hace que no la apedreen. Pero no porque estaba probando de decir que no tenía nada, que no había hecho nada malo, sino de que ya Jesús ya sabía que ella había entendido. Claro. Ya sabía que había una transformación en su vida. Y el único que podía juzgarla no la juzgó, no lo hizo, sino que la intentó restaurar a un punto mucho más elevado en el que estaba esa persona, ¿no? Sí, a mí me llama la atención y me gusta remarcar que fueron 3 pilares fundamentales los que tuvo Jesús en sus años aquí en la tierra, y uno tuvo que ver con la predicación, sí, un gran predicador. Otro tuvo que ver con la enseñanza, nos deja enseñanzas fundamentales, y otro muy importante es el de la curación. Tal vez le dedicó más tiempo a la curación que a la predicación misma. Claro. Nosotros no sé si le dedicamos tiempo a la curación. A veces nos gusta más predicar que curar. Es que parece que es más atractivo, ¿no? Es decir, qué idílico sería pensar que yo hablo y le cambié la vida a las personas. También tiene mucho que ver con el orgullo que llevamos dentro y que muchas veces tenemos que pedirle a Dios que refine eso en nosotros, ¿no? Porque son posiciones atractivas, es decir, nosotros los pastores nos gusta, lo disfrutamos y quizás hemos aprendido a predicar a grandes multitudes y creer que con eso hemos solucionado problemas. Pero en la práctica se ve que el trabajo de hormiga con la persona es el que llega a buenos resultados, ¿no? De vuelta, destaco, no quiero ser repetitivo, pero pasar tiempo con una persona en su casa. Hoy no vayas a su casa. Llámalo por teléfono, mandale un mensajito, haz una videollamada. Fíjate que tenga para comer, fíjate que tenga para abrigarse, fíjate que tenga pañales para sus hijos. Ese tipo de cuestiones son las que cambian las vidas de las personas, ¿no? Y eso podríamos decir que son curaciones hoy en día. Curaciones no solo físicas. Tal cual. Mentales, espirituales, sociales. Hay gente que vive en el aislamiento. En la soledad. En el aislamiento, y no el de hoy, sí, sino el de ahora, el de años. El de años, ¿no? Ayudar a la gente a poder curar eso, ¿no? Tal cual.
varios de los milagros de Jesús, estoy recordando, hay gente que llevaba por años Sufriendo. sufriendo. Y Dios lo que está curando es una vida entera lo que está restaurando y los está proyectando para un futuro más próspero con Dios. Tal cual. Sí, es interesante que uno puede decir, pero yo no tengo poder para curar. ¿No? O sea, hay personas que tal vez nos están mirando y tienen algún amigo que sufre con la obesidad, por ejemplo, con algún vicio, como por ejemplo el cigarrillo. Tal cual. Y involucrarnos en ese problema para poder ayudarlo a través de, no sé, recetas, salir a caminar con una persona que lo necesita y que se pueda, ¿no? O acercarle algún material para que él pueda alejarse de algún vicio, acompañarlo, ser el sostén. Leo, ya casi psicólogo también. Hoy los problemas que afectan la cuestión psicológica son mayores inclusive que las enfermedades comunes, ¿no? Sí. La depresión, la ansiedad. Tal cual. Y podemos nosotros involucrarnos y por el poder del mismo Jesús que sanó a la mujer y a otros tantos casos en la Biblia, podemos también nosotros ser sal y salar esas vidas que tal vez hoy son insípidas. Tal cual. O oscuras, vamos con esa analogía que también se encuentra en nuestro repaso, alumbrar en el medio de la oscuridad. Y eso me pareció a mí un detalle importante de esta semana, entender que la oscuridad existe y está, es una realidad innegable, ¿no? Y el hecho de que nosotros seamos llamados a reflejar la luz de Cristo no significa que en este mundo la oscuridad vaya a desaparecer ahora, sino que nosotros podemos brillar en medio de esa oscuridad. Me quedo con un ejemplo muy simple de la naturaleza. Hay una flor que se llama la flor de loto, que es una flor de las más lindas del mundo, que crece en el medio de los pantanos. Y si ustedes por ahí han visto alguna foto, yo nunca estuve en un pantano, pero son lugares con quizás, parece lugares feos, ¿no? Porque hay mucha mugre o esas plantas arriba del agua. Parece que no crece nada, pero arriba de ese lugar hostil crece una de las flores más lindas del mundo, ¿no? En ese contexto Dios puede hacernos florecer, o dar sabor, o iluminar. Y eso es lo lindo, ¿no? Que el ministerio de Cristo Él lo podía reflejar, y es la invitación a nosotros también, a hacer de diferentes maneras. Sal, luz, flores, lo que vos decidas. Bien, tenemos entonces al gran maestro que nos deja un ejemplo. Hay cuestiones que debemos copiar. Uno, cómo trataba a las personas. Tal cual. Y algo fundamental es a lo que le daba importancia a Jesús. Yo hablo del tiempo que Jesús dedicaba para su comunión personal con Dios Padre, y a lo que le daba importancia. Nos damos cuenta a lo largo de los años que ministró Jesús aquí en la tierra, que a lo económico claramente no le daba importancia. ¿No? Varias veces manifestó el hecho de no tengo casa, no tengo en dónde recostar. No, habían otras cosas que le importaban más. Y de hecho, allá por el final de algunos evangelios, como es el caso de Mateo, él les habla a los discípulos y les remarca lo que era importante, ¿no? Y le habla del genuino preocuparse por el que está necesitando. O sea, a Jesús le interesa que nosotros nos involucremos con aquel que hoy la está pasando mal. Y volvemos a hacer esto, a hacer hincapié. Tiempo. Hoy hay personas que con esta pandemia no la están pasando bien, desde lo económico y desde lo afectivo. Y a veces podemos colaborar de manera tan sencilla con una llamada, ¿no? Con aquel que tal vez está extrañando el hecho del abrazo y el hecho del contacto. Y le podés cambiar el día. Totalmente. Destaco esto, Seba, que vos mencionabas de cómo poder a seguir el ejemplo de Cristo, y pienso que la parábola de la luz, y después lo llevo a la parábola de las vírgenes, ¿no es cierto? Es muy lógica, porque sigue siendo una realidad de que si ellas no tomaban el tiempo para recargar aceite de tal manera que eso le durara durante la noche mientras esperaban por el novio, no iban a poder verlo llegar. Y en el caso de nosotros, esto lo pienso muy simple, es de un celular. El celular te dura un tiempo la batería, ¿no? Pero los mejores celulares te pueden venir con 5000 miliamperios, 6000, los más grandes, pero no te llega a durar más de 24 horas de uso. Espiritualmente nadie dura si no se conecta con la fuente. Y si uno quiere ser sal, si uno quiere ser luz, tiene que estar muy conectado a la fuente, ¿no? Y eso creo que está esencial para este repaso. Destaco una frase del pastor Doug Batchelor, que no importa tanto lo que hagamos para Cristo, sino lo que hacemos con Cristo. Me parece que la compartiste hace poco. Sí. Me encantó esa frase, me acordé cuando la había leído. Esencial, no importa lo que hacemos para Cristo, sino primero lo que hacemos con Cristo. Hoy hay muchas personas que tal vez no están teniendo la fe que deberían tener, no creen inclusive en Dios. Y damos fe, damos testimonio de esto porque lo vemos a diario cuando nos interactuamos con personas. Pero nadie es ajeno a un acto de simpatía
y a un acto de auxilio. Tal cual. Yo puedo no creer en Dios, no tener fe en Dios, pero si se me rompió el auto y viene Ezequiel y me ayuda a llevar el auto hasta el mecánico, me ayuda y me saca de un apuro, ese Muy bien. acto de gentileza me hace replantearme algunas cuestiones. ¿Por qué Ezequiel es diferente? Claro. ¿Por qué se preocupa por mis hijos si tienen o no para comer o para estudiar? ¿Por qué se preocupa? ¿Qué tiene Ezequiel de diferente que lo hace pensar en mí, que soy su vecino de enfrente? ¿O por qué lo veo siempre que saluda con buen humor? O sea, uno puede repeler algunas cuestiones religiosas, pero la simpatía y el auxilio creo que no. Y lo dice claramente Elena de Rompen White. barreras. Rompen barreras. Tal cual. Recuerdo una vez que estábamos haciendo una actividad muy sencilla, estábamos limpiando vidrios en un semáforo. Los vidrios de los autos, estábamos limpiando vidrios en un semáforo, pero teníamos una pancarta que decía: yo puedo limpiar tu vidrio, Jesús te puede limpiar el corazón. Ambas cosas son gratis, decía la pancarta. Nos Muy poníamos, cuando se ponía en rojo, nos pasábamos y le ofrecía a la gente: te limpio el vidrio. Y obviamente muchos no querían, los que querían lo limpiaban. No es fácil, hay que hacerlo muy rápido. Muy rápido. Y tiene que quedar bien. No es fácil, no es fácil. Es una tarea realmente que hay que saber hacerla bien. Y había gente que nos quería pagar, ¿no? Y le decía: no, es gratis. Y le señalaba, ¿no?, en la pancarta que teníamos. No, es gratis. Y la gente rompe esquemas. Te desarma un poco, ¿no? Desarmás a la gente con eso que vos decís. Venimos con moldes sociales, moldes armados, ¿no? Gente así, asá. Y desarmás a la gente. Y eso es lo que Jesús hacía, ¿no? Los desarmaba con sus argumentos, pero no hablados, sino de gestos que tenía. Claro, tal cual. Me imagino tantas historias que encontramos en la Biblia con Jesús, ¿no? Pero ¿quién me ha tocado? Dijo: maestro, todos te están tocando, ¿no? Pero había algo diferente. Tal. Hay mucho para hablar de lo que hacía Jesús en la Biblia con estos ejemplos. Es verdad, se nos ha ido el tiempo Tal cual. y hay mucho para copiar de Jesús y está bueno que cada uno en casa pueda buscar su Biblia, leer la Biblia, tomar los ejemplos de Jesús y aplicarlos en la realidad hoy, ¿no? Hay pequeños gestos que podemos hacer para involucrarnos, pero lo interesante es involucrarnos dentro de este trabajo y ser genuinos cristianos. Genuinos cristianos que conocen a Cristo primeramente para ofrecerle a otros. ¿Te quedó algo por ahí, Leo? 3 frases del Ministerio de Curación, página 104. Muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Seamos simpáticos, auxiliemos a los que más necesitan, que ese era el método de Jesús. Amemos, ¿no? Amemos a todos los demás y Jesús va a venir pronto. Que tengas una gran semana. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Leo, buena semana. Igualmente. Y a vos que estás del otro lado, gracias por compartir este material con tus amigos y involúcrate en la predicación del Evangelio. Nos vemos en 7 días para continuar estudiando cómo hacer amigos para Dios.